شما فکر میکنی خداوند خودش به انسان جون داده، هر وقت هم لازم شد میگیره، اما یه موقعی میرسه که انسان دیگه خسته است، نمیتونه منتظر بشه که خداوند به مصالح خودش عمل کنه، دیگه خودش رأساً عمل میکنه. به هر حال این همون چیزیه که بهش میگن خودکشی. بعدم باید پذیرفت که واژه خودکشی رو فقط برای فرهنگنامه که نیاوردن، که بالاخره باید یه جای کاربردی داشته باشه. کاربردش هم الان همینجاست. خود انسان باید تشخیص بده کاربردش کجاست. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de Rodin. Hoy vamos a analizar la película El sabor de las cerezas. El film iraní data del año 1997, fue escrito y dirigido por el realizador Abbas Kiarostami. La película trata sobre un tema delicado, complejo de abordar y pocas veces tratado en el cine. Habla sobre el suicidio. El film se centra en un hombre de mediana edad que toma la decisión irreductible de quitarse la vida. En ningún momento de la película se dan a conocer los motivos de dicha determinación. El primer punto para analizar es ese. El director, muy hábilmente, deja una incógnita respecto a las causas. Esto abre el camino para que uno empiece a inferir por qué lo hace. ¿Alguna enfermedad? ¿Problemas económicos? ¿Algún tipo de trastorno mental, como una depresión? ¿O simplemente se trata de la angustia existencial y la falta de sentido de la vida? Siguiendo esta última hipótesis, la de la angustia existencial, si tomamos como referencia la postura de los existencialistas, el hombre es un sujeto que se angustia. ¿Y ante qué se angustia? Ante la nada, ante el vacío. ¿Y a qué remite la nada? Remite inexorablemente a la muerte. ¿Y cuándo aparece esa angustia? Aparece a partir del momento en que el hombre toma conciencia que es un ser finito, que se va a morir algún día. Y entonces, ¿qué hace el sujeto para evadir esa angustia? Trata de no pensar en eso, y para no pensar en eso se sumerge en un mundo, como lo llamaba Heidegger, en un mundo inauténtico del ser inauténtico. El hombre se empeña en no pensar en la muerte y se entrega al mundo del Das Man, siguiendo a Heidegger, que en alemán significa el uno, el mundo de la masa, de los otros, el mundo del sentido común. A diferencia del sentido propio, el sentido común es un sentido ya dado, que la mayoría de las personas adoptan por comodidad, por mediocridad, o por miedo a construir un sentido propio, no el de los parámetros ya impuestos por lo social. Es decir, ese sujeto va a hacer lo que se debe hacer, va a decir y repetir lo que los otros dicen, va a actuar y pensar como tiene que ser, como esos otros lo determinen, como lo uno, es decir, como la masa lo determine. De esta forma, la persona se garantiza el reconocimiento de los demás. Los otros le van a decir: perteneces a nuestro grupo, tribu, clase, élite o como lo quieran llamar. Vemos la determinación por lo social. Sartre, otro existencialista, decía que el hombre es cuando actúa y solo actúa en lo social. Lo social es condición de existencia. Por ejemplo, si una persona es renga, no es rengo cuando está solo en su casa. Él es otra cosa, no es un rengo. Ahora, la mirada del otro lo hace rengo, le hace recordar que es rengo, el otro lo determina y lo clasifica. De esta forma se pierde la individualidad, la singularidad, lo subjetivo, lo que la persona es realmente. Kierkegaard también hablaba de la pérdida de la individualidad, pero respecto a la toma de decisiones. Decía que cuando uno toma una decisión, lo hace en función de lo que los otros quieren y ahí pierde el criterio propio, lo individual. Volviendo a Heidegger, él planteaba la publicidad como un elemento ordenador y condicionante de ese ser inauténtico. Hoy podríamos decir que lo condicionante es ese mundo en el que la gente está sumergida, que es el mundo de internet, televisión, celular, redes, el consumo compulsivo de bienes y servicios. La síntesis sería: soy, pero en función de lo que tengo y de lo que hago. Esos objetos que recién nombré permiten no pensar y evadir esa angustia.
Agrego, le permite evadir pero temporalmente, porque inevitablemente esa persona no se va a poder escapar de esa angustia existencial que cuando sobreviene de manera trágica. Cuando ya no se puede tapar con objetos, vienen las ansiedades, las depresiones, los síntomas físicos también, etc. En contraposición, Heidegger hablaba del ser auténtico. En primer lugar, es el ser que se pregunta por la muerte, no evade la cuestión, se enfrenta ante esa angustia, asume el absurdo y el sinsentido de la existencia. O en todo caso, trata de buscarlo y de construirlo sin seguir los parámetros de la masa. Esa persona va a tener un criterio propio y se va a manejar de manera autónoma sin dejarse llevar por lo que los otros dicen. ¿Dónde puede refugiarse el ser humano para apaciguar este malestar existencial? Por ejemplo, en las religiones, cultos, sectas, etc. Ante un panorama tan sombrío, ¿cómo una persona no va a comprar el discurso del paraíso, el reino de los cielos, la reencarnación y todas esas sandeces que prometen las religiones en general? Creer en estos preceptos y recurrir a la figura de Dios genera una tranquilidad porque el mensaje es esperanzador y sofoca la idea de la propia finitud. Esto sucede con cualquier disciplina o persona que hable, por ejemplo, de la vida después de la muerte. La única forma de saber si eso es verdad sería el dato empírico, comprobable, científico, de personas que hayan vuelto de la muerte para contar de qué se trata. Y esto hasta ahora no ha pasado, salvo, me dirán ustedes, Víctor Sueiro. Para los que tienen menos de 30 o ven este video en otros países, les comento que Víctor Sueiro fue un conductor de la televisión argentina muy exitoso. En 1990 tuvo la experiencia de estar clínicamente muerto luego de un infarto. A partir de ese episodio comienza a, entre comillas, revelar los misterios de la vida después de la muerte. Vendió miles de libros, hizo programas de televisión, fue todo un éxito comercial. Describió esos segundos como una experiencia sobrenatural, una experiencia llena de paz, donde vio la famosa luz al final del túnel, sintió que ya no tenía cuerpo, sobrevinieron imágenes sobre su vida, etc. Ahora bien, ¿Víctor Sueiro mintió en su relato? Probablemente no. El tema es la significación que se le da a esa experiencia. A millones de personas les pasa eso mismo en el mundo entero, y ese momento supuestamente místico, en realidad tiene una explicación científica y menos simpática. Explicado de manera muy sucinta, lo que se produce es una desorganización en el cerebro que explica esa experimentación sensorial que tiene la persona en esos segundos. Entonces, en ese momento, sienten la sensación de alteración del tiempo y del espacio y que están como gravitando, o la luz en el túnel. Esto se produce por una anarquía en ambos hemisferios cerebrales que intentan sobrevivir. Al igual que las imágenes autobiográficas que la persona ve, se debe a la sobreestimulación del hipocampo, que es una zona del cerebro que conserva la memoria episódica, es decir, la memoria de los sucesos de vida. Ahora, es lógico que este discurso del científico produzca malestar y es más cómodo creer en la explicación mística, porque ahí no hay que pensar ni razonar y es solo una cuestión de fe. Y la fe es la negación de la razón. La fe y las creencias religiosas niegan al discurso científico y por lo tanto niegan la realidad. Volviendo al tema de la determinación del sujeto por lo social, por la masa, y de la angustia y de la negación que produce la idea de la muerte, se desprende un tipo de suicidio que no es una consecuencia de estados particulares, de una cuestión personal, individual, sino más bien que es consecuencia de factores sociales. Y si hablo desde la perspectiva sociológica, no puedo evitar hablar de Emil Durkheim, que fue el sociólogo que más teorizó sobre esta temática. Escribió en 1898 El suicidio, donde establece 3 formas de suicidios relacionados siempre a estados sociales. La primera forma que establece podría ser articulado con el argumento de la película. El contexto donde transcurre el film es en Irán, y enseguida uno piensa en la cultura islámica y el peso de la religión. Durkheim describía un suicidio que llamó egoísta, donde ya el sujeto perteneciente a una comunidad, sea religiosa, política, económica, etc., no encuentra el lazo con esa sociedad que lo unía, que le daba su razón de ser, que le daba identidad. Entonces pierde sentido de la vida al no poder articularlo con el sentido de la sociedad. Tal vez el protagonista de la película ya no se sentía partícipe de lo colectivo. La cultura islámica tiene una estructura de creencias y tradiciones rigurosas y bien afianzadas. Esto lo podemos ver en la interacción que este hombre mantiene con los 3 personajes, a los cuales él le pide ayuda para
luego de cometer el acto en cuestión, ser enterrado. La película transcurre prácticamente dentro de una camioneta donde el protagonista sale a buscar al azar a un colaborador al cual él le ofrecía dinero a cambio de que éste corroborara su muerte luego transcurrida una noche donde él iba a meterse en un pozo, cavado por él mismo, luego de haber ingerido pastillas para matarse. El protagonista le hace la propuesta a un soldado kurdo, un seminarista afgano y un taxidermista iraní. Ninguno de estos tres representantes de diferentes estratos sociales acepta la propuesta, salvo el último pero de manera dudosa. El primero, el soldado kurdo, desde la misma impronta de su juventud, se niega y sale corriendo. El segundo, el representante religioso, lógicamente no hace más que intentar persuadirlo de que no cometa ese acto. Y el tercero, el taxidermista, que es un hombre mayor, se compromete a ayudarlo, pero sin mucho convencimiento. No es azaroso que el director haya puesto a un taxidermista, ya que éste trabaja con seres muertos. Su deber también era hacer algo con una persona muerta en este caso. La respuesta de este hombre mayor y sabio es intentar convencerlo de que no lo haga, no desde el cliché de que el suicidio está mal, sino desde su propia experiencia de vida, en la cual él había pasado por un intento suicida y le cuenta su experiencia y cómo ganó finalmente la pulsión de vida. Este es un punto central, de ahí viene el nombre de la película. El taxidermista relata cuando quiso colgarse de un cerezo, probó unas cerezas en ese momento y entendió que había por lo menos un motivo por el cual seguir viviendo, por el sabor de las cerezas. Él había encontrado en ese pequeño acto una excusa para seguir adelante y darle un sentido a su vida, aunque más no sea a partir del sabor de unas frutas que a él le gustaban. Aunque ese sentido sea una invención que cada uno tiene que darle a la vida, es lo que permite no caer en la realidad de tomar conciencia de que no hay sentido y que la vida es un absurdo. Muchos me dirán, bueno, el filósofo que nos viene a contar justamente esto, el sinsentido de la vida y la cuestión del suicidio, es Albert Camus, pero es tan importante Camus que será tema para otro video. Respecto a la apuesta que hace el director, es impecable. Vemos en cada escena cómo el protagonista, con su camioneta, no deja de dar vueltas en un paisaje desierto como si no pudiera encontrar nunca el camino. Toda una metáfora de la propia encerrona en la que se encuentra el suicida. El recorrido que hace Kiarostami no es el de un hombre que intenta buscar a alguien que lo salve. Busca todo lo contrario, a alguien que lo entierre y en todo caso le dé ese aval social que le falta ante tremenda decisión. El personaje no tenía miedo de morir, sino de vivir. Tenía pánico de quedar vivo en el pozo. Necesitaba que alguien corroborara su muerte. Y en el final de la película vemos en la última secuencia la acción adelantada durante todo el film. El protagonista toma las pastillas, se dirige hasta el pozo y entra. Acá se suceden primeros planos de él con contraplanos de una noche tormentosa con relámpagos. Luego de un largo primer plano sobre su rostro hay un fundido a negro y acá empieza lo interesante de este final abierto. No sabemos finalmente qué pasó luego de este fundido a negro. Pero lo que sí vemos y nos quiere mostrar el director, tal vez para desconcertarnos, son una serie de imágenes como si fuera una especie de backstage de la filmación en otro formato, está en VHS, donde aparece inclusive el actor principal. Es de día, hay un viraje de esa atmósfera lúgubre, angustiante, negra, a un contraste con esta especie de secuencia de vida plena que nos mostraba en otro formato, en la que el espectador sacará sus propias conclusiones. Creo que el director intenta decirnos cómo la vida sigue igual a pesar de todo, y que la muerte también es un suceso más dentro de un ecosistema. Digo ecosistema a propósito, ya que en esas imágenes finales se muestra a unos soldados que están aparentemente en el mismo lugar donde él se mató y donde también termina la película. Pero ahora están arriba de un pastizal verde, lleno de luz, en un día soleado, y se los ve a ellos disfrutando del momento. Para terminar digo, la película nos muestra esta ambigüedad que tiene que ver con la conducta humana. Deja abierto el camino para tomar posición respecto del destino del protagonista. Los que necesitan tranquilidad y evitan la incomodidad dirán que se salvó, que pudo encontrar el sentido a la vida y enlazarlo al discurso familiar, social, religioso, político o a cualquiera. Y otros dirán, el ser auténtico de Heidegger, que la desilusión existencial primó y aparece la muerte como parte de la vida y el suicidio como una de sus opciones.